Bien, el tema de esta noche es cómo deletreas liberación. ¿Cómo deletreas liberación? De repente vamos a empezar a querer deletrearlo en nuestras mentes, ¿no? Letra por letra, porque deletrear implica separar cada letra y leerlo, ¿no? L, B, E, R, A, ¿no? Pero luego al final vamos a ver en qué realmente consiste esta palabra liberación y cómo es que lo podemos deletrear. Entonces hemos leído este pasaje del Evangelio según San Juan, porque en base a esto descansa esta lección. ¿Cómo deletreas liberación? Entonces, yendo al tema, están con sus manuales, vamos a leer el punto A, el principio de liberación. ¿Qué entendemos por liberación? Liberar también implica algo que está atado, soltar, ¿no? Dejar libre, ¿no? O sea, liberar es dejar en libertad. En el ejemplo de un preso es dejarlo en libertad, ¿no? Cuando están atados, libertad o liberación es soltarlos. Entonces, así como el hermano también ha puesto el ejemplo de liberación de demonios, ¿no? Que habla la palabra del Señor, acá vamos a ver este principio de la liberación a través del perdón. Justamente en este pasaje, el principio de la liberación, Juan 20, 22 al 23, que dice que habiendo dicho esto, ¿qué ocurrió? Dice, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Y es que el verdadero perdón o la verdadera liberación solamente se puede hacer en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Hay un perdón natural, hay una liberación natural porque Dios a nosotros los hombres nos ha dado dominio propio. Entonces, nos ha dado poder y dominio propio. Entonces, de manera natural, también los hombres liberan. Pero, bíblicamente, el verdadero perdón o la verdadera liberación es cuando lo hacemos en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Entonces, vamos al punto A1, que dice, el principio de liberación se basa en que solo después que perdonas eres libre para ser en quien Dios quiere que seas, ¿no? Entonces, básicamente Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Voy a poner otro ejemplo de liberación. Les comento, yo crecí en un hogar disfuncional. Yo ya debo haber tenido 5 años y recuerdo que uno de mis hermanos me dijo, ese señor que va por allá, vimos a unos señores como a una cuadra y dijo, el del lado izquierdo es nuestro papá. Yo era niño, yo he crecido sin mi padre y cuando mi hermano mayor me dijo es nuestro papá, ¿qué será papá? No sabía esa palabra, no lo entendía. Pero aún así corrimos y ese señor, que era mi papá, él pensó de que nos íbamos a pedirle propina y bueno, y nos dio, ¿no? Nos dio la propina. ¿Qué había ocurrido? Que mi padre un día, somos 8 hermanos de padre y madre, yo soy el 7º, y cuando nació el 8º, como mi padre era comerciante, viajó, somos de Cajamarca, viajó de Cajamarca a Chachapoyas y nunca más regresó hasta ahora, ¿no? Entonces, yo crecí sin la cobertura, sin la presencia de mi padre. Entonces, cuando ya he ido teniendo razón y en la escuela veía a mis compañeros con su padre, en el colegio a mis compañeros con su padre, a mis vecinos, papá y mamá, y miraba de que solamente teníamos mamá, ¿ya? Entonces,
Y luego vi a mis hermanos mayores, vi a mi madre cómo sufría, cómo padecía. El asunto está que dentro de mí, cuando ya me explicaron de que, porque yo creía, me habían enseñado que la cigüeña era quien nos traía, ¿no? Entonces, y yo cuando les preguntaba, ¿dónde estará esa cigüeña que me trajo? Y yo recién lo entendí, hermanos, así, honestamente, entendí de que no era la cigüeña quien me trajo, sino recién a los 12 años. A los 12 años, recién yo entendí, y eso no me lo hizo entender ni mi madre ni mis hermanos, sino en la escuela. Me hicieron entender que yo no he venido o no he sido traído por una cigüeña, sino que tenía yo un progenitor, un papá. ¿Ya? Entonces, cuando ya tuve 14 años, de pronto mi hermano, el mayor, dijo, vamos a saludar a nuestro padre que había venido a visitar a una tía, pero no nos visitaba a nosotros. Y bueno, fui a conocerlo, ya con 14 años, y les digo que de mi boca no salía la palabra papá. Lo que salió fue tío, 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 porque yo he crecido con mis tíos, con mi mamá, mis hermanos y mis tíos. Entonces, y veía en mis tíos un ejemplo, un patrón de vida, pero cuando me mostraron, me presentaron a ese señor, que me dijeron que era mi papá, de mi boca salió la palabra tío. El asunto, hermanos, que el tiempo pasó y cuando ya vi a mi madre el sufrimiento, porque venimos acá a Lima, el asunto es que cuestioné a la vida. Era muy, muy difícil. Yo decía, ¿pero qué esto es vida? Cuestionaba vida, a la vida, digo, y de tal manera que acá dentro, en mi corazón, empezó a crecer un odio, un resentimiento contra mi padre, y les digo que de mi boca han salido palabras, ¿no? ¿Qué palabras? En mis pensamientos, ¿no? En mis sentimientos, mis emociones. Cuando yo ya llegué a la iglesia, a los 18 años, y de pronto en la iglesia llegó el Día del Padre, y el pastor decía, hermanos, este domingo vamos a celebrar el Día del Padre. Ese domingo yo no iba a la iglesia. ¿Ya? Y así pasaron como 8 años. El asunto es que aún ya como creyente, yo seguía teniéndole odio, resentimiento a mi padre. Hermanos, y fue justamente a raíz de esta palabra que entendí. Acá está el principio. Este versículo 23 dice, a quienes le remitieres sus pecados, les serán remitidos. ¿Qué significa remitir? Remitir significa soltar, dejar libre, dejar lo que se vaya. A quienes le remitieres en otras palabras, significa perdonar. A quienes le remitieres sus pecados, les serán remitidos. Y a quienes le retuvieres, les serán retenidos. Y aquí hay un principio, que el pecado que yo perdono es pecado que libero, el pecado que no perdono es pecado que retengo. Miren, entonces cuando entendí por este curso tan precioso, el curso de hombría al máximo, cuando entendí de que el hombre que no perdona los pecados, sea de sus padres o de cualquier otra persona que de una u otra manera le ha ofendido, le ha agredido o lo ha dañado y no perdona, ese pecado, aunque no es tuyo, pero lo que tú haces es retenerlo. Acá he traído una pelota. Digamos, lo lanzo. Figurativamente, esta pelota tiene lodo. Y lo lanzo hacia Lolo. Y le digo, Lolo, chápala. Entonces Lolo ve que la pelota está sucia. Y si él lo atrapa, ¿qué va a pasar? Se va a ensuciar. Pero si Lolo ve de que la pelota está sucia, ya viene con lodo, y él lo esquiva, ¿qué está haciendo? Si él lo atrapa, está reteniendo. Pero si él deja que pase, está remitiendo, está dejándolo o está liberándolo. Entonces, así nosotros remitimos, o sea, soltamos, liberamos o retenemos.
El asunto es que cuando nosotros retenemos ese pecado que no es nuestro, a retenerlo, ese pecado nos va a aplastar, nos va a dañar, nos va a destruir. Entonces, en el punto 1 dice, el principio de liberación se basa en que solo después que perdonas, eres libre para volverte en quien Dios quiere que seas. Es el principio que Dios está dando por su palabra, ahí en Mateo, que nosotros liberamos a quienes perdonamos. He puesto el ejemplo de mi padre, porque yo era soltero y cuando entendí este principio, entonces dije, quiere decir que si uno le perdono a mi padre, y eso mi mamá nos decía, hijo, tú eres hombre. A mis hermanos varones, somos 5 varones, nos decía, hijos, no juzguen a su padre, tienen que perdonarle. Y ustedes son hombres, cuidado que vuelvan a hacer lo que ha hecho su padre. Y uno de mis hermanos, botándose así la mano, dijo, yo nunca voy a ser como mi padre. Y les comento, ese mi hermano que hizo así, lo ha hecho peor. ¿Ya? Si mi padre ha tenido 3 esposas, ya de mi hermano no sabemos cuántas. Pero en 3 años nomás ya ha tenido 7. Así, ¿no? Entonces, y eso es ¿por qué? Muchos hablan de los pecados generacionales o maldiciones generacionales. Pero el asunto es que, sí, el Señor dice que Él visita hasta la 3ª y 4ª generación de aquellos que le aborrecen, ¿ya? Y sí, el pecado es maldición para el hombre. Y si yo cometo pecado, ese pecado que es maldición se va a transmitir a mis generaciones. Entonces, ¿qué tienen que hacer los hijos? Los hijos lo que tienen que hacer es que en vez de agarrar la pelota, dejarlo que pase. Porque el pecado de mi padre, yo lo retenía. Cuando entendí esto, dije, no, yo no quiero retener el pecado de mi padre. Lo que voy a hacer es lo que dice el Señor, perdonarlo. Y un día viajé a donde mi padre vivía y me puse a cuentas con él. Le perdoné a mi padre, pero también le pedí que me perdone. Y cuando mi padre me dijo, hijo, ¿de qué yo te voy a perdonar? Le dijo, papá, si supieras lo que ha salido de mi boca contra ti, lo que ha crecido aquí en mi corazón contra ti, por eso es que quiero que tú también me perdones. Mi padre me perdonó, yo le perdoné, ambos nos perdonamos, yo fui libre de su pecado y él fue libre de mi pecado. Y eso que yo ya era creyente, ya conocía la palabra de Dios. Vamos al punto 2. La restauración viene cuando por fe el principio de liberación se lleva a cabo en uno. Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Miren, hermanos, yo ya tenía 8 años en la iglesia. Yo doy gracias al Señor que entendí la palabra y entregué mi vida al Señor. Pero en esos 8 años que yo asistí a la iglesia, les comento, cuando llegaba el Día del Padre o se mencionaba la palabra papá, incluso para mí era difícil decirle al Señor, Padre Santo, Padre Nuestro. Para mí era difícil, porque en mi vocabulario, en mi léxico, yo no había crecido con esa palabra de decir papá, decir padre, ¿ya? Entonces, esa actitud que he tenido hacia mi padre, también lo llevé a mi vida cristiana y mi relación con Dios. Para mí se me hacía difícil. Yo escuchaba como hermanos le decían, papito lindo, Padre Nuestro, papá, Abba Padre. Para mí era difícil. Pero cuando entendí esto, le pedí perdón al Señor y también fui a arreglar cuentas con mi padre, ¿ya? Y miren, 8 años en la iglesia, ahí había un hombre, yo era un joven todavía ahí, pero como hombre estaba ahí sirviendo al Señor en la iglesia, pero tenía acá adentro ataduras que no me permitían ser libre. Si bien es cierto, el Señor ya me perdonó,
ya me liberó de mis pecados, pero yo internamente yo tenía ataduras. Acuérdense, hermanos, cuando Lázaro ya tenía 4 días de muerto, y cuando el Señor le dijo, Lázaro, sal fuera, Lázaro estaba muerto, y cuando el Señor lo llamó, le dio vida, lo sacó de la muerte, de ese estado de muerte, le dio vida, y dice la palabra del Señor que Lázaro salió de la tumba, pero luego después Jesús les dijo algo a la gente que estaba ahí. Les dijo, desatadle. Lázaro, de lo que estaba muerto, resucitó. Y así también tú y yo, mientras no teníamos al Señor, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora ya tú has recibido a Cristo y eres nueva criatura, eres hijo de Dios. Pero es probable de que tengas ahí pecados en tu interior, como este tipo de pecados que es el resentimiento, la amargura, la soberbia, el orgullo, el enojo, la ira. Ya, si es que eso hay en tu corazón, son ataduras que no te van a permitir vivir una vida cristiana limpia y transparente, y que sea agradable a Dios y que sea de impacto, influencia también en tu prójimo. Punto 2. Dice, la restauración viene cuando por fe el principio de liberación se lleva a cabo en uno. O sea, el principio de liberación tiene que haber empezado en ti, en mí. Pero solamente somos libres verdaderamente cuando hemos recibido al Espíritu Santo. ¿Y cuándo hemos recibido al Espíritu Santo? Aquel día que tú tomaste tu decisión por Cristo. Si has tomado tu decisión por Cristo, le has entregado tu vida al Señor, en San Juan 1:12 dice claramente que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No por voluntad de carne, no por voluntad de varón, por voluntad de alguien, sino es por la voluntad de Dios, es que nosotros somos hijos de Dios. Punto 3. Para que actúe este principio en su propia vida, debe recibir al Espíritu Santo dentro de su corazón, ser guiado y dirigido por Él. Nuevamente, San Juan 20, 21 y 22 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como el Padre me envió, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. De los que estamos aquí, ¿todos hemos recibido al Espíritu Santo? ¿Amén? O sea, hemos recibido a Cristo, tenemos la seguridad de que somos hijos de Dios. Es como en cierta ocasión, en el tren, había un niño, bueno, estaba con su padre, como una anécdota, y de pronto sube un señor con una pelota muy hermosa. Y el niño lo miraba a la pelota, y el señor, el dueño, veía que al niño le gustaba la pelota, y el niño miraba y miraba, y hasta que ese señor le dice, hijo, ¿te gusta esta pelota? Sí, le dice. Bueno, pues hijo, tómala, agárrala. Y el niño le dice, no, usted me engaña. Hijo, toma la pelota, es tuya. No, usted me engaña. Y el niño hacía acciones y luego detraía sus manos. Y hasta que entró una ráfaga de aire y la pelota salió por la ventana. Déjame terminar, ¿ya? Entonces, lo que quiero graficar es de que ese niño no creyó a la palabra de ese señor que le ofrecía como regalo la pelota. Y vino el viento y se lo llevó. Entonces ese niño, en el momento, a pesar de que ese señor le dijo, toma, te la regalo, ese señor ya le regaló. ¿Qué tenía que hacer el niño para que sea suyo? Cogerlo, agarrarlo. Pero a pesar de que ese señor ya le regaló, ese niño no lo cogió. Esa pelota ya era suya, pero lo perdió porque no creyó. ¿Ya? Entonces, voy a esto, no voy a entrar a debatir ahorita, ¿ya?
pero vamos al tema básicamente, es de que nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo, y para que tengamos el poder del Espíritu Santo necesitamos que el Espíritu Santo esté en nosotros, more en nosotros. Entonces, ¿cuándo va a morar en nosotros? Cuando nosotros nos hayamos arrepentido de nuestros pecados y hayamos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Si no es así, no hay otra manera. O sea, el Espíritu Santo viene cuando el hombre reconoce sus pecados y le entrega su vida al Señor. Si piensas diferente, conversamos en todo caso después, ¿ya? Continuamos, ¿ya? Punto 4. Recuerde, los pecados que usted perdone son liberados y los pecados que usted no perdone son retenidos en su vida. Nuevamente la palabra del Señor, Juan 20:23, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Si tu padre te hizo daño, en alguna manera te hirió, te dañó, ¿qué está diciendo el Señor? Que tienes que remitirle, tienes que perdonarle, porque al no hacerlo, estás desobedeciendo al Señor. A quien te haya ofendido, a quien haya pecado contra ti, lo que tienes que hacer es perdonar. Porque si tú no lo perdonas, o sea, no estás remitiendo pecados. Que entonces, si yo no remito pecados de alguien que me dañó o pecó contra mí, entonces, ¿qué hago? En vez de soltar, de dejar, lo que estoy es reteniendo. Lo estoy reteniendo conmigo. Por eso es que, miren, la palabra del Señor dice de que cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de sí mismos al Señor. Es más, el Señor también dice en su palabra de que el Hijo no va a dar cuentas de los pecados de su Padre, porque cada uno es responsable de sí. O sea, los hijos, nosotros, no somos responsables de nuestros pecados, ni tampoco somos herederos de sus pecados. Pero los pecados de nuestros padres sí pueden pasar a nosotros y pueden pasar a nuestras generaciones. ¿Cuándo? Cuando no les perdonamos. ¿Por qué? Porque si yo no le perdono, lo estoy reteniendo conmigo, y si tengo mis hijos, tengo mi familia, ese pecado de mi padre lo voy a transmitir, porque de una u otra manera voy a actuar como mi padre y lo voy a transmitir a mis hijos. Mis hijos, si no perdonan, también lo van a retener y lo van a pasar hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, tenemos que perdonar. Punto B. Punto 5 dice, el perdón no está basado en sentimientos, sino en obediencia. El perdón no está basado en sentimientos, sino en obediencia. ¿Obediencia a qué? ¿A quién? Al Señor. Obediencia a la palabra del Señor. Punto B. La puerta hacia la madurez. La madurez no viene con la edad, sino con la aceptación de responsabilidades. Hechos 13:22 dice, quitado sea este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces la madurez no viene con la edad, sino viene con la aceptación de responsabilidades. Miren, hermanos, la mayoría acá somos, creo que ya somos de familia, ¿ya? Pero la madurez no va a venir porque yo ya soy adulto, no va a venir porque yo ya soy viejo, sino que la madurez viene cuando nosotros aceptamos responsabilidades. Muchos hombres no quieren casarse porque tienen miedo a asumir sus responsabilidades. Tienen temor de no afrontar sus responsabilidades. Y el matrimonio, Dios lo ha hecho ¿para qué? Para que el hombre madure aceptando
responsabilidades. Y es que las responsabilidades también nos traen compromisos. Y el hombre debe cumplir con sus compromisos. Entonces, no es que porque yo soy viejo ya soy maduro, ya, sino es por aceptar responsabilidades y el cumplimiento o la manera como asumo esas responsabilidades es que va a mostrarse mi madurez. Punto 2. No podemos madurar si andamos culpando las circunstancias o a otras personas por nuestros pecados. Proverbios 16:2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Así es como decir, porque mi padre fue así, yo también voy a ser así. O yo soy así, porque mi padre, mi madre, ¿no? O sea, estamos echándole la culpa a otras personas, pero nosotros, sí, en parte nuestros padres tienen responsabilidades, pero también nosotros tomamos decisiones. Y nosotros debemos ser responsables de nuestras decisiones. Y ya no podemos echarle la culpa a nuestros padres. Entonces, no es madurez estar culpando a los demás si es que yo mismo no reconozco mi responsabilidad por mis decisiones, ¿no? Hay personas que toman decisiones equivocadas y como son equivocadas, los resultados también son malos, no son nada agradables. Entonces, los hombres que no tenemos madurez, vamos a buscar quién es el responsable, pero yo no. O sea, no queremos asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. Punto 3, o B3. Nosotros somos los únicos responsables por nuestra propia vida. 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nosotros los creyentes vamos a estar en un tribunal, no en el trono blanco, sino en el tribunal de Cristo, donde nosotros vamos a rendir cuentas qué hemos hecho después de que hemos conocido la verdad, qué hemos hecho después de que hemos entregado nuestras vidas al Señor, qué hemos hecho después de que el Espíritu de Dios vino a nuestras vidas. Entonces, nosotros como creyentes vamos a estar ante este tribunal y la palabra de Dios indica de que no es que, digamos, ahí vamos a ser quien se queda con el Señor. Ese no es el juicio, sino es en el trono blanco. Pero en el tribunal de Cristo, el Señor va a evaluar, va a sopesar cómo han sido nuestras acciones después de que hemos conocido la verdad. Y ahí es donde que el Señor dice que de unos sus acciones serán como el oro, porque van a ser probadas como por fuego, y de otros serán como la hojarasca. Entonces, depende mucho de cómo es que te conduces en esta vida, si obedeces o no a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros no obedecemos a la palabra del Señor, prácticamente, si no hay obediencia, el Espíritu de Dios no va a obrar donde no hay obediencia. Entonces somos responsables por nuestra propia vida. Punto C. La importancia de la relación padre e hijo, ¿no? La importancia de la relación padre e hijo. Es C1. La palabra de Dios habla sobre los padres y los hijos de muchas maneras. Punto A. Es una maravillosa herencia el tener un padre honesto. La palabra del Señor dice en Salmos 127, 128, pero en 128 dice el Señor de que herencia de Jehová son los hijos. O sea, nosotros somos herencia del Señor hacia nuestros padres, y si es que ellos no están, bueno, lo hemos sido, pero si tienes hijos, tus hijos son herencia del Señor. Entonces, pero miren,
Así como tener hijos es maravilloso, también es maravilloso tener un padre honesto, ¿no? Es maravilloso tener un padre que haya sido ejemplo, que haya sido un modelo de hombre a seguir. Yo, bueno, no lo tuve, he tenido a mis tíos, y cuando ya llegué a la iglesia, el modelo de hombre, el prototipo de hombre para mi vida, lo vi en el pastor. Vi cómo era él como hombre, cómo trataba a su esposa, cómo trataba a sus hijos, y yo dije, yo quiero ser como el pastor. Pero en la medida que iba conociendo más la palabra de Dios, ya dije, ya quiero ser como Cristo, ¿no? Porque Cristo es el verdadero hombre y Él es el modelo de hombre a quien debemos seguir e imitar. Pero tanto en la iglesia como en el hogar, en casa, nosotros los hombres somos quienes ponemos los estándares para los hijos. Tú como hombre, si tienes hijos, si son varones, eres el estándar de hombre para tu hijo. Porque tu hijo te va a ver a ti como el modelo, como el ejemplo. Igualmente tu hija. Si tienes hijas, ellos te van a ver como el estándar de hombre para su vida. O sea, ¿quieres que tus hijas puedan conseguir un buen hombre? Tu testimonio va a influir mucho en sus decisiones. ¿Quieres que tus hijos sean buenos hombres? Tu ejemplo, tu testimonio, es lo que va a impactar en sus vidas y van a decir, yo quiero ser como mi padre, un hombre temeroso de Dios, ¿no? Así. Entonces, es maravilloso tener como herencia a un padre honesto. Y la palabra del Señor ahí dice en Proverbios 27, lámpara de Jehová es espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. En el punto B también dice, la gloria de un hijo es su padre. Proverbios 17:6, corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Punto C, la reverencia ante Dios le otorga al hombre una fuerza profunda. Sus hijos tienen un lugar de refugio y seguridad. Proverbios 14:26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Así como dice, herencia de Jehová son los hijos, así también el ser un buen hombre, ¿no? Ser un hombre obediente al Señor es lo que nos va a llevar a nosotros. No es que nosotros somos buenos por naturaleza, nosotros somos buenos cuando venimos al Señor. Es Él el que nos hace buenos, nosotros no. La religión, decía el doctor Cole, la religión lo que hace es blanquear, pero lo que Jesucristo hace es limpiar, ¿no? Cuando nosotros nos llenamos de religión, somos como sepulcros blanqueados, hermosos, bellos por fuera. Pero solamente la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Solamente en el Señor podemos ser genuinamente hombres de verdad, genuinamente hombres de valor. Y no por nuestra capacidad, sino por el obrar del Espíritu de Dios y nuestra decisión de someternos a su señorío, a su obediencia. Punto 2. Los padres tienen una responsabilidad dada por Dios ante sus hijos, su descendencia. Les comento, un tiempo atrás viajé con el pastor Ronald a Iquitos y nos hospedamos en un hotel. Y bueno, ahí en la recepción, un jovencito, me acuerdo su nombre, Kevin, ese joven nos atendió y detrás de Kevin había todo un librero. Y dentro de esos libros veo un libro gordo con pasta negra y le digo, Kevin, ¿y esos libros para qué son? Ah, bueno, es para los que quieran leer mientras están aquí en el hotel. Ah, qué interesante. Le digo, ¿y tú te los has leído todos? Sí, me dijo.
los he leído todos. Y luego, por casualidad, ese libro gordo de pasta negra, ¿cuál? ¿No? Ese libro gordo ahí de pasta negra. Y lo fue señalando. La Biblia. El tono con que lo dijo, era un joven más o menos de 19 años. La Biblia. Cuando dijo eso, sí, a ver, jálalo, sácalo. Y era la Biblia. Entonces le digo, Kevin, ¿y alguna vez lo has leído este libro? Para ser honesto, nunca. Así, qué bueno. Entonces le digo, Kevin, permíteme, ¿tú quisieras ser un buen hombre? Que tu vida sea de ejemplo, no solamente para tu familia, sino también para la sociedad. Sí, me dijo. Si Dios te permite casarte, ¿quisieras ser un buen marido? Claro que sí. Si Dios te permite tener hijos, ¿quisieras ser un buen padre? Claro que sí. ¿Ahorita tienes a tus padres? Sí, sí los tengo. ¿Tú quieres ser un buen hijo para tus padres? Claro que sí. ¿Eres estudiante? Sí, soy estudiante. ¿Quieres ser un buen estudiante? ¿Ser ejemplo para tus compañeros? Sí. Y si terminas tu profesión, ¿tú quisieras ser un buen profesional o de los cusicusa? Un buen profesional, me. Entonces, y le hice otras preguntas más. Y le digo, si tú fueras abuelo, ¿quisieras ser un buen abuelo? Claro que sí. Vas a tener tus vecinos. ¿Tú quieres ser un buen vecino? Claro que sí. Todo era así, sí, sí. Y le digo, mira, nada de eso puedes lograrlo si es que ese libro lo ignoras. Porque solamente Dios tiene el poder de convertirte en el hombre que tú has dicho, sí, 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 sí. Y ahí le dije, lee Salmo 112. Y el Salmo 112 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en su mandamiento se deleita en gran manera. Es más, y dice que su descendencia será poderosa en la tierra. Léelo, léelo. Y ahí está el secreto para un hombre feliz, para un hombre de éxito. Pero vas a ser un hombre de éxito si es que Jesucristo gobierna tu vida. Si no, tendrás éxito en esta vida, pero habrás fracasado para la eternidad, ¿no? Y igual, hermanos, nosotros podemos tener éxito ahora en esta vida como creyentes, pero si no obedeces a la palabra de Dios en este aspecto del perdón hacia los padres, hacia los hijos, hacia quien te haya hecho daño en alguna manera, a tus vecinos, entonces no vas a ser de un impacto total para tu descendencia. Porque de una u otra manera los hijos se van a llevar el pecado de los padres. Así es. Entonces, en el punto C, dice, la reverencia ante Dios le otorga al hombre una fuerza profunda. Sus hijos tienen un lugar de refugio y seguridad. Proverbios 14:26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Entonces, hay que tener valor para esto. Punto 2. Los padres tienen una responsabilidad dada por Dios ante sus hijos, su descendencia. Punto A. Los padres son bendecidos cuando educan a sus hijos en el temor y consejo del Señor. Y ahí está Deuteronomio 11 del 18 al 21 que dice, por tanto, pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando en ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los padres son bendecidos cuando educan a sus hijos en el temor y en el consejo del Señor. Continúa el texto, dice, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Punto 3.
Los hijos también tienen responsabilidades ante sus padres. Punto A, deben honrar a sus padres. Efesios 6, 2, 3. A ver, Lolo, si lo lees ahí, ahí está el... Honra a tu padre y a tu madre, que es el tercer mandamiento o promesa, para que te vaya bien y seas de dar larga vida sobre la tierra. Gracias. Miren, hermanos, yo ya era creyente y bueno, somos 8 hermanos, yo soy el 7º y fui el primero en oír el Evangelio. Les hablo, era el año 7, 8. Y bueno, el asunto está de que yo escuché la palabra de Dios y me fui a la librería El Inga. Y ahí vendían unas tarjetitas muy bonitas y encontré este texto de Efesios 6, 2, 3. Y yo dije, uy, esta tarjetita está excelente para mis hermanos. Entonces, ¿qué hice? Lo compré. Y yo decía, mis hermanos necesitan oír esto, necesitan aprender esto, del honrar a los padres. Y ahí en la casa, bueno, mientras estamos viviendo en la casa de mi mamá, en las paredes puse afiches de obediencia pues al Señor, pero en la honra hacia los padres. Y yo observaba de que ya los afiches se iban llenando de polvo, pero esa tarjetita con Efesios 6, 2, 3, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde? Para que mis hermanos lo vean. ¿Y cómo es que entro al baño? Y ahí el espejo, Eureka. Este es el lugar perfecto. Así que lo puse a una esquinita del espejo para que mis hermanos cuando entran a peinarse, obligatoriamente lo lean. Hermanos, les comento que pasaba el tiempo, y hasta que un día mi mamá, miren, si bien es cierto yo no era borracho, pero mis hermanos cada vez los veía más perdidos, de fiesta en fiesta. Y en una ocasión, bueno, yo no era borracho, pero el asunto es de que en varias ocasiones llegaba tarde, salía de la iglesia, salíamos tarde, los muchachos nos reuníamos y llegaba tarde y tocaba la puerta y mi mamá no nos abría. Y nos decía, llegan tarde, no les abro. Yo para eso, ya me había, digamos, preparado para que si en caso mi mamá no me abre la puerta, ¿cómo es que voy a entrar? ¿Ya? El asunto es que no me abría, ya pues, puse en práctica todo mi plan. Y una mañana escucho que dice, ¿y ese Arturo dónde habrá dormido? Porque anoche era la 1 de la mañana y no llegaba. Y en eso, mamá, ¿me llamas? O sea, yo estaba durmiendo, pero escuché que mi mamá decía, ese Arturo, ¿dónde se habrá quedado dormido? Le digo, mamá, ¿me llamas? ¿Qué? ¿Ahí estás? ¿Por dónde has entrado? Le digo, pero mamá, yo vivo acá y sé cómo voy a entrar en caso de que no me cierres la puerta, ¿no? Porque había puesto unos cerrojos incluso. Y bueno, entonces mi mamá dijo una expresión, vaya, dijo, unos llegan tarde porque son borrachos, pero que dice que es evangélico, peor, dijo, ¿no? Llega más tarde que los borrachos. Así, ¿no? Mire, cuando mi mamá dijo eso, miren, hermanos, para mí fue como una llamada de atención. O sea, ¿qué testimonio estoy dando? Así. Y bueno, el asunto está que en una de esas entro al baño y veo el cartoncito, la tarjetita con Efesios 6, 2, 3, que se había caído al piso y ninguno de mis hermanos lo levantó, nada, al contrario, lo pisaban todo, ¿no? Sucio, cochino, ¿no? Se embarró ahí con el lodo, porque siempre cae agua cuando uno se lava las manos, ya pues y si uno camina, en los zapatos hay tierra, ya estaba sucio. Hermanos, les comento que cojo esa tarjetita, y en eso, esas letras, honra a tu padre y a tu madre, de pronto empezaron a vibrar, como una luz que se prende y se apaga.
Y lo empecé a leer de nuevo. Y el Espíritu Santo me hizo ver de que ni yo mismo cumplía aquello que yo quería que mis hermanos hagan. Hermanos, le puse el cerrojo a la puerta del baño, ahí me arrodillé, le pedí perdón al Señor y le dije, Señor, ¿cómo puedo querer que mis hermanos hagan algo? Ellos no tienen a tu Espíritu Santo, todavía no son creyentes, y yo que ya te he recibido, que tengo aquí a tu Espíritu Santo, yo mismo te estoy desobedeciendo aquí a tu palabra. Le pedí perdón al Señor y le pedí que me ayude, que obre en mí para que se cumpla esta palabra, la palabra con promesa. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Justamente aquel día en que viajé a Chachapoyas para conversar con mi padre, ya le dije a mi padre, le dije, papá, yo necesito que me bendigas. Y mi padre me dijo, ¿qué es eso, hijo? Yo le dije, mira, papá, todavía soy soltero y estoy buscando novia. ¿Ya? Y no quiero equivocarme en escoger la novia. O sea, estoy buscando a mi esposa, porque ya tenía 26 años. ¿Ya? Entonces, yo quiero tener una esposa buena, no quiero fracasar en eso. Y necesito que me bendigas. Aunque Dios ya me había bendecido, pero es importante también que nuestros padres, si es que los tenemos, podamos sacarle su bendición. Y bueno, mi padre me dijo, hijo, ¿y cómo se hace eso? Yo le dije, papá, yo no quiero fracasar. Quiero tener una buena esposa, quiero tener un buen matrimonio. Y si Dios me da hijos, yo quiero ser padre, un buen abuelo. Quiero ser un buen ciudadano, quiero ser un buen profesional. Ah, bueno, hijo, si eso es lo que tú quieres, no sé mucho de eso, me dijo, pero que se cumpla todo lo que tú has dicho. Y te doy mi bendición. Hermanos, eso hizo mi padre a la orilla de un río, allá en Chachapoyas. Pero aquel día en que mi padre nos pedimos perdón y me bendijo, ya yo sentí, ya para ese tiempo ya tenía 15 años de evangélico, pero yo sentí de que algo salió de acá de mi vida. Esa amargura, ese resentimiento, todo ese dolor que en mi vida, aún como creyente, he sido un Lázaro que estaba en la iglesia sirviendo al Señor, pero con ataduras acá dentro en mi alma, en mi corazón. ¿Ya? Entonces pedí perdón a mi padre y por este texto de Efesios 6:2-3 me fui donde mi mamá y le dije, mamá, yo he querido que este versículo mis hermanos lo pongan en práctica, pero yo mismo estoy siendo desobediente al Señor y te he deshonrado, porque yo he sido muy rebelde y muy respondón aún siendo creyente. Le pedí perdón a mi madre y también ahí le dije a mi madre que me bendiga. Y bueno, hermanos, el asunto es que Dios responde cuando entendemos su palabra y es el Señor que Él nos da perdón, Él nos da liberación. Punto B dice, ellos están sometidos a la autoridad de sus padres en el Señor, o sea, los hijos. Les comento, miren lo que dice Colosenses 3:20, dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Aunque seas hermano casado, tengas tu familia, pero Dios nos manda a honrar a nuestros padres. No es de que estamos bajo su autoridad o bajo su sujeción, pero sí tenemos que ver por ellos, ¿no? Honrarlos. Yo era creyente, les comento, conocía ya la palabra de Dios, pero era desobediente en este aspecto de honrar a los padres. Punto C, 3C, dice, no deben permitir que los pecados de sus padres arruinen sus vidas. Miren Hebreos 12:15, a ver, Héctor, ¿no? Ah, Pedro, a ver, Hebreos 12:15. Gracias, hermano. ¿No? Entonces, miren lo que dice el Señor. No deben permitir que los pecados de sus padres arruinen sus vidas. Entonces,
Pero ¿qué puede arruinar nuestras vidas? Cuando nosotros no soltamos o no perdonamos a nuestros padres. Porque sí, hermanos, les he puesto el ejemplo que mi hermano, uno de mis hermanos mayores dijo, yo nunca voy a ser como mi padre, ¿no? Y lo hizo peor. Punto D, deben asegurarse de que su corazón esté limpio ante Dios con respecto a su padre, perdonar sus pecados, ofensas y descuidos. Efesios 4:31-32, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, hermanos, si alguno de ustedes todavía tiene a sus padres y hay algo que arreglar, hágalo ahora que puede. Y si ya no está, bueno, oren al Señor y en esa oración, en el nombre de Jesús, perdonen a sus padres, aunque ellos no estén. Entonces, ya vamos a terminar. Punto D, la naturaleza de la vida. Hay solo dos cosas que usted hace en la vida, que es entrar y salir. Punto A, la manera en la que usted sale determina cómo entra. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice, la manera en que usted sale determina cómo entra. ¿Qué ocurre si yo, digamos, salgo enojado con mis padres? ¿Ya? Digamos que voy a casarme, pero tengo resentimiento contra mis padres, ¿ya? Y no los perdono, y de pronto me caso. Entonces, ¿cómo estoy saliendo? Estoy saliendo del hogar de mis padres, estoy saliendo con amargura, con resentimiento, y en ese mismo estado en que salgo, estoy entrando en esa nueva relación que voy a iniciar. O sea, en la condición, el estado en que sales, entras en el otro lugar. Lugar o condición. Ya son dos cosas. Entonces, la manera en la que usted sale determina cómo entra. Punto B, como usted deja una etapa o experiencia en la vida, determina cómo ingresa en la próxima. Si eres todavía soltero, ¿ya? Entonces, el estado en que sales de la soltería determina el estado en que entras en el matrimonio. Segunda de Pedro dice, Segunda de Pedro 1:10-11, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Punto 2. Los hábitos producen crisis en la vida. Los cambios producen crisis en la vida. Punto A. Las crisis son normales en la vida. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros, hermanos, tenemos el caso de José en Egipto, ¿no? Toda esa experiencia, esa vivencia que José tuvo con sus hermanos antes de llegar a Egipto, vamos a decir que son tiempos de crisis. Y así también nosotros, en nuestra vivencia diaria, pasamos tiempos de crisis. Pero las crisis son normales en la vida, son normales. Y como ya somos creyentes, nosotros debemos afrontar esa crisis con la guía y dirección del Señor. Entonces, los cambios producen crisis, las crisis son normales en la vida. Vamos a tener aflicciones, hermanos, pero si hemos aprendido a confiar en el Señor y a ponerlo en el Señor, entonces Dios va a obrar. Punto B, la crisis trae dolor, pero el dolor es el más grande maestro de la vida. Ustedes pueden ver que cuando una madre va a dar a luz, el dolor que experimenta
Pero luego, después de ese dolor, ¿cómo es que tanto la madre y el padre tienen mucha alegría por esa nueva criatura que ha venido, ¿no? Como también podemos ver la crisis que pasó José cuando sus hermanos lo vendieron, y cómo es que cuando José tiene ese encuentro con sus hermanos, y José no les guardó resentimiento, sino que José aprendió a caminar en el Señor, y él ya les había perdonado a sus hermanos. Y es más, José le dijo que todo eso, toda esa crisis, Dios lo encaminó para que Israel sea bendecido. Y por esa crisis, nosotros somos bendecidos. Por esa crisis, ¿no? Punto C, el verdadero gozo nace del dolor. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Salmos 35. Cuando nosotros estamos predicándole a alguien, a algún familiar, y de pronto vemos de que ese familiar toma su decisión por el Señor, ¿no? Qué alegría sentimos cuando alguien de nuestra familia ha decidido por Cristo. O cuando algún invitado aquí en la iglesia, decide por el Señor. Punto D. Dios quiere que los cambios en la vida de sus hijos sean buenos. Ahí está Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios quiere que todos los cambios en la vida de sus hijos sean buenos. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Punto 3. Aprenda a sacar ventajas a las crisis en su vida. No permita que una crisis lo aleje de Dios. Úselas para estar más cerca de Él. La crisis que nosotros hemos pasado, los que no hemos tenido un papá cercano o hemos crecido sin padre, ya las crisis nos han sido para bien. Muchos de los que estamos aquí no hemos tenido a nuestros padres, pero gracias al Señor, porque en Él hemos aprendido a afrontar esas crisis y Dios lo ha encaminado para bien. Punto B. Deje que Dios lo lleve a través de cada crisis a la siguiente etapa en su vida. Nuevamente, Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestad, ni lo presente ni lo porvenir, nos apartará del amor de Dios. Punto C. Siempre recuerde que Dios está por usted, no en contra de usted. Salmos 56:9, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Entonces, hermanos, siempre recordar que el Señor está siempre por nosotros. El Señor siempre está por ti. El Señor es con nosotros, por nosotros, ¿no? Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Nadie, ¿no? Porque el Señor, Él es nuestro protector, Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza. Y por último, tenga cuidado en perder su juventud guardando lo que Cristo ha hecho por usted. Si eres joven aún, soltero, ten cuidado, ¿no? De perder en tu juventud guardando lo que Cristo ha hecho por ti. Isaías 43, 14 al 18, que dice: así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel, por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves que se gloriaban. Hermanos, ¿qué significa o cómo deletreamos en toda esta clase? ¿Cómo deletreamos liberación? ¿No? En perdón. O sea, toda la clase se resume que el liberar, hacer la liberación a través del perdón.